Hoy en La Vida con Alma charlamos con Antonio Puente Mayor, escritor y autor de Jesús de Nazaret en busca de la verdad. Antonio, bienvenido, qué ilusión tenerte en La Vida con Alma. Bueno, me siento, la verdad es que muy honrado de tu llamada y muy feliz de acompañarte porque sé que hablas de libros, que recomiendas y que encima es un tema que te apasiona, el de Jesús de Nazaret, así que encantado. Pues tenía muchísimas ganas de conocerte personalmente, llevo siguiéndote a ti y a tus libros por las redes mucho tiempo. Antonio tiene más de 30 libros escritos de todo tipo, de todo género, desde poesía, dramaturgia, dirige teatro, ensayo, novela, literatura infantil. ¿Qué te queda por hacer? Pues creo que el cómic, Nuria. Bueno, solamente mira, el cómic. se me ha escapado. Sí. Este libro, cuando te leí que se va a publicar en estos días, dije, qué valiente, hablar de Jesús de Nazaret, yo diría, ¿no?, la figura más influyente, más importante de la historia. ¿Cómo te atreves a hincarle el diente a una figura tan inmensa sobre la que se ha escrito tantísimo? Pues mira, Nuria, yo soy un apasionado de Jesús de Nazaret desde pequeño, ¿no? Me he criado en una familia cristiana que evidentemente pues, me ha presentado a Jesús como yo indico en la dedicatoria, ¿no? Pero es que una cosa es el Jesús que yo he recibido en el bautismo, en la comunión, en la confirmación, etcétera, y otra cosa es el Jesús humano, que a mí me empieza a interesar ya cuando voy cumpliendo edad, ¿no? Cuando llego a la universidad, cuando empiezo a viajar, cuando empiezo a leer esos otros textos que no son los habituales ligados a las catequesis, a los colegios religiosos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo en todos los libros que he escrito en mi vida siempre es intentar cubrir ese hueco que yo, por lo que sea, he buscado un libro y no existía. No había un libro que respondiera a las preguntas que yo hacía. Vale, ¿y qué aporta este libro? Si quieres llenar ese hueco, ¿no?, que tú no encontrabas, ¿cuál es ese hueco? ¿Qué nos trae Jesús de Nazaret en busca de la verdad? Pues preguntas del tipo, además de dónde nació, dónde vivió, qué comía, cómo vestía, cómo era la vida en la Galilea de aquella época. ¿Y eso se puede llegar a saber? Bueno, después de 2023 años. Se puede en base a estudios arqueológicos, estudios documentales, lo que es, por ejemplo, la crítica de fuentes, que es un método filológico que yo pues he aplicado a otros textos. Sí, porque tu formación es eres filólogo. Exactamente. De formación. Y claro, igual que estudiamos la vida y sueño de Calderón de la Barca, buscando lo que era la edición Príncipe, que era el original que pudo escribir de puño y letra Calderón, pues yo quería llegar a los evangelios pues a lo original, ¿no? Llegar a esa fuente Q que se iba buscando durante muchísimo tiempo, de la que parten los evangelistas. Y también estudiar el contexto histórico en el que se mueve Jesús, ¿no?, su época. Yo me retrotraigo al pueblo de Israel, por qué la gente vivía como vivía, la importancia de la religión. Todo esto eran cosas que se podían encontrar en libros técnicos, digamos, libros académicos, pero no existía un libro lo suficientemente divulgativo que a mí me sirviera para yo poder saber de estas cosas. Y de ahí la idea de escribir Jesús de Nazaret. Claro, busca la verdad. Porque es un ensayo que a priori alguien dice, bueno, un ensayo no sé yo si me atrevería a leerlo, pero es un libro hecho desde la divulgación. Está hecho desde la divulgación como todos los libros que yo suelo escribir. Yo he hecho novelas, he hecho, como tú has dicho, poesía, infantiles, pero los libros que he hecho históricos siempre trato de que sean accesibles a todo tipo de públicos, ¿no? Aquí tenemos un aparato crítico que se llama, que son notas explicativas. El editor con muy buen juicio lo ha puesto al final, que son esa letra pequeña que suele aparecer en los libros técnicos, para que la gente cuando esté leyendo no tenga injerencias, no se distraiga. El que quiera puede ir a las notas. El que no, lo lee de pasada, va incluso saltando de un capítulo a otro. Entonces es un libro que hay muchísimos temas, hablo de la infancia, hablo de los años perdidos, hablo de la vida pública, y cada persona yo creo que siempre va a tener alguna pregunta que podrá encontrar, no una, sino varias respuestas, porque en el libro verás que es un libro plural, un libro en el que se dan diferentes teorías y muchas veces pues son temas muy complicados, ¿no?, porque hay evidencia del paso por la tierra de Jesús. Claro, esa es la pregunta. ¿Cuál es la evidencia? Esa es la evidencia que yo buscaba, porque
Mira, este libro, Nuria, surge también de muchos comentarios que yo he escuchado en los últimos tiempos de que Jesús no existió. Es que la gente hoy día, como sabes, vivimos una sociedad muy secularizada y mucha gente niega la existencia real de Jesús, ¿no? Está hablando de Jesús de Nazaret, el hombre, ¿eh? El hombre, Otra claro. cosa es el Jesucristo, el Cristo de la Iglesia, pero incluso el hombre Mesías. Exacto, se ha llegado incluso a negar la existencia de Jesús. Dicen que hay muy pocos testimonios de él. Y yo empiezo a rastrear y me doy cuenta que en las fuentes documentales las hay cristianas, por supuesto, pero también las hay no cristianas. Y eso son las que más me interesan. Las fuentes Claro. hebraicas, las fuentes, por ejemplo, latinas. Hay escritores romanos como Tácito o Suetonio que escriben de los Césares, pero también mencionan a Jesús. Incluso hay escritores griegos, como es el caso de Celso, un filósofo que ataca a Jesús y ataca a los cristianos. Y yo me pregunto, ¿se tenían que tomar tantas molestias en atacar a alguien que no hubiera existido? Y eso es lo que yo intento contar en el libro, que Jesús de Nazaret existió, que existen pruebas documentales, pruebas epigráficas en piedra. Sí, recientemente aparecieron unas tumbas, ¿no? Efectivamente. Con las iniciales... Poncio Pilato, por ejemplo, se pensaba que era un mito y se encontró en Cesarea Marítima, se encontró una piedra, la piedra de Pilato, en la que aparece el nombre de Pilato. También se pensaba que era un personaje legendario. Y en los últimos tiempos se han encontrado en el entorno de Jerusalén pues evidencias incluso de Caifás, personajes contemporáneos. Se han encontrado huesos de un crucificado con un clavo. En fin, no es que sea de Jesús en este caso, nunca lo sabremos, evidentemente, si era contemporáneo de Jesús. Son tantas las preguntas que tenemos y tan pocas respuestas que yo intento condensar en el libro 250 años de investigaciones. Pero tu libro ofrece respuestas. Ofrece muchas respuestas, pero ofrece respuestas desde el punto de vista católico, desde el punto de vista protestante, desde el punto de vista judío y, por supuesto, desde el punto de vista meramente antropológico, ¿no? O cultural o social, porque Jesús de Nazaret se ha estudiado desde muchísimos puntos de vista. Yo intento abarcar pues, una serie de estudios, como digo, que arrancan en torno a 1774 con el racionalismo, cuando se cuestiona la veracidad, la existencia real de Jesús. Se crean los llamados mitismos sobre que es un personaje, que es un mito, pero a partir de ahí, digamos que se ponen las pilas y empiezan a analizar, a poner en común los evangelios y decir qué diferencia este de este otro, este por qué se escribió así, este por qué, este estuvo influenciado por tal. Y a partir de ahí es cuando se va creando una imagen más completa de Jesús, que es la que nos lleva hoy día a la tercera búsqueda, que es donde se interna mi libro, ¿no? Una búsqueda iniciada en torno a los años 80-90. Ajá. Hablamos de Jesús de Nazaret, pero todos sabemos por los evangelios que Jesús nació en Belén. ¿Por qué no hablamos de Jesús de Belén y sí de Jesús de Nazaret? ¿Hay respuesta para eso? Intentamos hallar la respuesta, porque no es sencilla. Como sabrás, Jesús nace en Belén en determinados evangelios, en unos sí, en otros no. Por ejemplo, Lucas es uno de los evangelistas que, para que nos entiendan, se fija más en el detalle de la vida de Jesús. Si nos vamos a Marcos, el evangelista Marcos sitúa a Jesús ya en el bautismo en el Jordán. Quiere decir que de su infancia no menciona ni los Reyes Magos, ni el buey y la mula, ni nada de esto, que lo tenemos asociado en la cultura católica, ¿no? ¿Qué ocurre? Que es muy complicado, es un tema muy complicado, muy complejo, saber si nació en Belén o nació en Nazaret. Porque Belén era una aldea pequeña, pero es que Nazaret también lo era. De hecho, incluso se han llegado a negar que existiera Nazaret. Y de Belén, pues prácticamente se sabía a partir del nacimiento del rey David. Había, digamos, una insistencia en relacionar a Jesús de Nazaret con el rey David, con claro, todo ese linaje. Porque a él se le conoce como el hijo de David. Efectivamente. Pero hijo en sentido literal de línea directa, me refiero, porque él era una persona humilde, bueno, Claro. pobrísimo, ¿no? Se entiende que en el pueblo de Israel el linaje de David le viene por la vía de José, ¿no? De su padre putativo, que es como se suele entender. Y luego la Virgen María le aporta el linaje de Aarón. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que estaba metido en lo que era el núcleo del pueblo judío, ¿no? Efectivamente, era una familia humilde, entre comillas, ¿no? Esa es otra cuestión interesante. El hijo del carpintero, si nos acudimos a las fuentes originales al griego, la palabra tectón no significa carpintero así, es más bien artesano. Hoy diríamos incluso obrero, albañil, ¿no? Persona que trabajaba el metal, que trabajaba la madera, que trabajaba pues la piedra, todo tipo de... Era un constructor, ¿no? Entonces, claro, un constructor no era una persona precisamente humilde. Claro. Entonces, la infancia de Jesús es muy interesante y eso que tú me preguntas de Belén, pues existen
una serie de datos que nos hacen dudar. En primer lugar, el testimonio que tenemos de los propios evangelistas, ¿no? Porque por un lado nos cuenta Lucas que Jesús nace en tiempos del gobernador Quirino, del censo de Quirino en Siria, y cuando tú acudes a las fuentes históricas te das cuenta que este gobernador vive en unos años que son incompatibles con el rey Herodes que, por ejemplo, menciona Mateo. Dice, vamos a ver, ¿qué año estamos hablando? Partiendo del año 0. Pues mira, pues yo doy unos datos en el libro, que es una tesis muy reciente, del año 2019, además de un estudioso jiennense, en la cual hablamos de una piedra, la Regesta Divi Augusti, en Ankara, Turquía, en la cual se habla de los censos de Augusto, del emperador Augusto, en la cual encontramos un censo que tiene lugar en el año 5 a.C., año 5, que cuadra perfectamente con lo que dice el evangelista Lucas y lo que dice el evangelista Mateo. Pudo nacer, en este caso, en tiempos del rey Herodes, y pudo nacer también en base a una época, empadronado en Belén, en un censo elaborado por un personaje llamado Censorino, cuya etimología va a dar lugar a la palabra Cirino o Quirino. Quiere decir que ahí confluyen dos datos que nos dan pie a pensar, Nuria, yo no puedo afirmar, nos dan pie a pensar que pudo ser real, que Cristo naciera, en este caso, o Jesús de Nazaret, en el año 5 a.C., insisto, en la ciudad de Belén. Uh-huh. Has hablado de su infancia, que es la que... Ahí es cuando conocemos a Jesús, en su nacimiento, en su bautismo, pero es cierto que una vez que Él se presenta en el templo, bueno, está hablando, ¿no?, con los sacerdotes en el templo, hay un vacío muy grande. ¿A qué atribuyes tú esa ausencia, ¿no?, de datos? Pues mira, si nosotros... ¿O es solo la tradición católica la que nos ha transmitido eso y sí que podríamos saber algo más? Todo tiene que ver con el inicio del cristianismo. En los primeros tiempos, Pablo de Tarso, que es el principal divulgador del mensaje, ¿no?, del mensaje de Jesús, estamos hablando del mensaje entre los gentiles, porque no olvidemos que Jesús va a predicar para los judíos, pero es Pablo de Tarso, el llamado apóstol de los gentiles, el que difunde la palabra a otros pueblos, ¿no? Uh-huh. Tenemos la primera carta a los tesalonicenses, que se considera el primer escrito oficial, o consideran los historiadores el primer escrito cristiano. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que tenemos un mensaje que divulgar que, por supuesto, es más importante que los detalles personales de Jesús. En aquellos tiempos no importa si Jesús ha nacido en Belén, si ha nacido de una virgen, si han acudido unos reyes magos al portal, si ha tenido un personaje que lo ha bautizado. A la gente lo que le interesa es el mensaje de Jesús. Y, por supuesto, sus milagros. No olvidemos que, como yo explico en el libro, lanzo una pregunta: ¿fue un mago, fue un taumaturgo o fue un exorcista? Yo diría que fue las tres cosas, porque Jesús va a tener efectivamente milagros relacionados con curaciones, va a tener también exorcismos y, por supuesto, va a realizar actos, digamos, algunas acciones sobrenaturales que lo van a poner en el punto de mira de los judíos, para bien y para mal. Entonces, claro, la pregunta que tú me haces es ¿por qué ese vacío? Pues porque no interesaba, porque en aquellos tiempos a la gente no le importaba dónde había estado Jesús cuando era un niño, le importaba que curaba y le importaba que tenía un mensaje revolucionario. Y ya a partir de ahí, siglo III, siglo IV, van a comenzar los llamados evangelios apócrifos, que vienen a dar respuesta a todas esas preguntas que tú haces y que nos hemos hecho todos. Sí, es verdad, cuando lo vivimos todos, ¿no?, en nuestra familia, mientras están ocurriendo los hechos no es tan importante, porque todavía a lo mejor existe memoria, lo tienes más reciente, pero es conforme avanza la historia de cada uno. Exacto. Cuando te haces más preguntas sobre el pasado, ¿no? Digamos que es algo inherente al ser humano. No va a ser diferente con... Sí, lo que pasa es que somos curiosos por naturaleza, claro. Y evidentemente cuando tú ya sabes el mensaje que te manda Jesús y sabes cómo, bueno, pues los acontecimientos más importantes, pues bueno, tienes curiosidad, ¿no? ¿Quién fue su madre? ¿Cómo conoció a José? ¿Qué ocurrió en los días del nacimiento? ¿Qué ocurrió en los instantes previos a la pasión, ¿no? Y la verdad es que es bonito, y los evangelios apócrifos, los místicos, yo acudo aquí a los místicos, que es una novedad, ¿no? Ajá. Normalmente los libros... ¿Qué son los evangelios místicos? Bueno, a los místicos, ¿no? Sí, a las revelaciones, sí. Tenemos los apócrifos que son muchísimos, sí. Pero luego está la visión de los místicos. ¿Y qué aportan? Pues en este caso aportan unas visiones muy gráficas, Nuria, que a mí eso me parece muy interesante, que normalmente se suelen dejar a un lado. Estamos hablando de Santa Brígida de Suecia, que es además patrona de Europa, es un personaje apasionante. Estamos hablando de Ana Catalina Emmerich, que es una mujer que tiene unas visiones en el siglo XIX que se han hecho populares por la película La Pasión de Mel Gibson, porque él
toma esas revelaciones, ese libro, para, digamos, escenificar una serie de acontecimientos que no aparecen en los evangelios, ¿no? Pues todas esas visiones, tú puedes evidentemente ponerlas en cuarentena, decir, mira, puede ser que sí o puede ser que no. Pero si luego la arqueología, por ejemplo, concuerda con ciertas visiones emitidas en el siglo XIX y 50 años después, 100 años después, aparecen unos lugares descritos por Ana Catalina de Meris, en este caso, similares a lo que la arqueología ha encontrado, pues tú dices, aquí hay algo interesante. Muy interesante, ¿no? Porque es verdad que, bueno, las visiones, para mucha gente sí, y los propios sueños, ¿no? Totalmente. Sueños muy vívidos que tenemos, yo lo he experimentado, te claro. contaré. Al principio de la entrevista te hablaba del libro que estoy escribiendo y a mí se me han revelado algunas cosas que me han servido para seguir investigando y me han llevado a pistas ciertas, ¿no? Entonces sí. no es nada desde Mira, el mundo de los sueños, muy bien que lo hayas incluido. El mundo de los sueños, en el mundo romano, lo que pasa es que eso lo hemos olvidado, servía incluso para testificar en un juicio. Un juez tenía en consideración un sueño. Si nos vamos, por ejemplo, a la famosa escena de Claudia Prócula, la mujer de Poncio Pilato, cuando le dice que ha soñado con un justo, con un hombre que es inocente, y le pide al marido que no lo sentencie, que no lo mande matar, sí, sí. Eso lo tenía en cuenta entonces un prefecto romano, lo tenía en cuenta un juez, en este caso era un pretor. ¿Qué ocurre después? Existen una serie de presiones, como todos sabemos, y finalmente Cristo termina en la cruz. Pero ¿qué ocurre en este caso? Que las visiones posteriores, ya a partir del siglo XIX, con la llegada del racionalismo, de la Ilustración, de todo esto, se van a dejar de lado. Se desdeñan. Efectivamente. Todo lo sobrenatural, todo lo que viene de un mundo no racional, queda a un lado. Quizá esa es la novedad de mi libro, ¿no? El recuperar a Santa Brígida, el recuperar a Ana María de Jesús de Ágreda, la Dama Azul de los Llanos, un personaje fascinante del siglo XVII que tiene el don de la bilocación, ¿no? Aparece en España y aparece al mismo tiempo en los Andes, en América. ¿Cuál es la respuesta a ese misterio? No la sabemos. Bueno, cada uno cuando vaya a enfrentarse a estas más de 400 páginas, yo no me lo he leído, me has contado algunas cosas, estoy deseando. Me parece que Jesús, con el mensaje que trae, yo sí creo que existió, ¿no? Como hombre, el mensaje que puso sobre la tierra fue el mensaje del amor en un mundo violento, ¿no? Porque sí. Me has dicho que tú hablas del contexto histórico y yo tengo entendido eso, que era un mundo muy violento. Y él pone sobre la mesa el amor como solución a esa violencia, que creo que en los tiempos actuales no puede estar más en boga. Totalmente, sobre todo los que hemos visitado Tierra Santa, como es mi caso. Yo quería ir allí, tocar las mismas piedras, respirar el ambiente, la atmósfera que él vivió. Y allí es donde tú te das cuenta de que es más necesario que nunca el mensaje de Jesús, ¿no? Es un mensaje que iguala a todo el mundo, un mensaje que llega pues, a personas que simplemente tenga abierta la mente y el corazón, ¿no? Y es un mensaje muy potente, ¿no? Incluso para otras religiones. Yo hablo aquí del Corán, ¿no? Por ejemplo, el Corán trata con mucho respeto a Jesús de Nazaret, con mucho respeto. Fue uno de sus profetas. Sí. Y Mahoma le tenía pues bastante una idea muy buena de Jesús y la verdad es que ahí te das cuenta de la importancia de este personaje, de cómo ha influido a lo largo de todos los tiempos y cómo sigue siendo importante para todos nosotros. Antonio, ¿tú no querías poner en circulación este libro sin haber pisado Tierra Santa? Has comentado que estuviste allí, ¿no? ¿Qué es lo que querías constatar? Bueno, si es que querías constatar algo, ¿no? O sea, ¿por qué vas? Hombre, en primer lugar voy por propio interés, digamos, histórico, cultural, turístico. Yo me dedico al mundo del turismo, soy guía de circuitos nacionales por España y ya tenía ese interés, evidentemente, ver cómo funcionaba el país. Me gusta viajar, me gusta ir al extranjero, conocer otras culturas. Pero en el caso de Tierra Santa era muy especial porque son esos lugares de los cuales hemos oído hablar desde pequeños. Hemos visto en películas, hemos leído sobre esos lugares y yo quería conocerlos de primera mano. Me parecía que era un poco ser un impostor, ¿no? Escribir sobre un lugar en el cual no he estado. Sobre todo cuando hablo de piedras que nos aportan datos para darle, digamos, una veracidad a la historicidad de Jesús, ¿no? Estamos hablando de últimos hallazgos arqueológicos, tanto en Jerusalén como en todo lo que es Galilea, piedras, hemos hablado de materiales epigráficos, todo eso quería verlo de primera mano, ¿no? Que no fuera solo a través de un libro o un documental. Y la verdad es que para mí tenía un gran poder de atracción Tierra Santa. Luego también por la atmósfera.
Hemos escuchado hablar mucho de Tierra Santa, de su ambiente violento, de los problemas que hay allí, las tensiones entre palestinos y judíos, y bueno, yo quería corroborarlo de primera mano. Y puedo decir abiertamente que no es tan feo como nos lo pintan, ¿no? No es tan fiero el León, ¿no? Es un país muy seguro, es un país que tiene evidentemente muchas desigualdades sociales, como suele ocurrir en estos lugares en general de Oriente Próximo, Oriente Medio, pero en todo caso es un sitio donde hay mucho respeto, tanto al turista como al peregrino. Eso es una cosa que me traigo de Israel. Y donde la figura de Jesús, aunque estés en un barrio armenio, estés en el barrio judío, estés en la zona palestina, siempre hay un gran respeto por él. Eso es una gran lección de convivencia, ¿no? Totalmente. Es la mayor enseñanza que encuentras en Tierra Santa. Quizás en algunos casos creemos que están todo el día a la gresca, ¿no? Que están todo el día peleándose unos con otros. Es cierto que hay una tensión, eso se palpa en el ambiente, que existe una tensión, una calma tensa, pero no obstante existe la tolerancia, existe el respeto. Y fíjate, Nuria, donde yo más aprecié eso fue en la propia Vía Dolorosa, ¿eh? En ese lugar donde se realiza el Vía Crucis, en los lugares santos de Jerusalén, que a diferencia de lo que uno pueda imaginar, no es evidentemente un escenario idílico de piedra, como vemos en las películas. Sí, no es el camino al Calvario. En que absoluto. tenemos en mente. Yo, si me vine con una idea, es que en Andalucía solemos, y en España, celebrar muchísimo mejor la Semana Santa, rememorar la vida de Jesús en los últimos días que en la propia Jerusalén. Allí hay tramos de la Vía Dolorosa que transcurren por un zoco, prácticamente, por un lugar lleno de tiendas y de negocios. Y ahí es a lo que voy. Tú tienes un negocio de un judío, pero es que al lado hay un palestino y comparten espacio y se están viendo todos los días, ¿no? Y entonces, bueno, cada uno tiene una manera de pensar, tiene una religión, pero ellos en el día a día son vecinos, son compañeros y pueden incluso ser amigos, ¿no? Algo que desde Occidente no solemos percibir así. No. Y eso es una cosa que yo me traigo de Tierra Santa, ¿no? Allí hay algo especial. Cuando digo Tierra Santa, no me refiero a la Tierra Santa para los cristianos, es la Tierra Santa de los judíos, es la Tierra Santa, evidentemente, de los musulmanes, y ese nombre Tierra Santa engloba todo lo sagrado, ¿no? A todo lo sagrado. A todo lo sagrado. Es un lugar muy, muy especial. Y decías que la Vía Dolorosa no es lo que pensamos, ¿no? No es ese camino al Calvario que todos tenemos en mente por los clichés de las películas. Y las distancias, ¿cómo se configura aquello? ¿Está Nazaret cerca de Jerusalén? ¿Cómo Sí. físicamente, ¿no? Geográficamente? Eso era otro tema que me interesaba mucho, porque uno se imagina esos viajes de la Virgen María y de San José, ¿verdad? Por los caminos desde Nazaret a empadronarse a Belén, luego la huida a Egipto, que nos parece que era como ir a otro continente. Bueno, mira, lo primero que debo decir, que te puede sorprender, es que toda Israel, todo el Estado de Israel actual, cabe dentro de la provincia de Badajoz. De la provincia de Badajoz, que es una de las provincias más grandes que tenemos en España, pero al fin y al cabo es una provincia. Todo el país cabe en la provincia. Quiere decir que de norte a sur y de este a oeste se puede recorrer pues en pocas horas, ¿no? Esto, evidentemente, en el mundo antiguo, 150 kilómetros que separaban Nazaret de Belén, era complejo. Era mucho, sí. Era a pie, era a lomos de un asno, tenían que hacer noche en el camino, existían los llamados caravasares, que eran, digamos, agrupaciones de personas en medio de los desiertos y en los caminos, porque claro, estamos hablando de una época peligrosa, una época de salteadores de camino, de bandidos, y la gente se agrupaba, no se solía viajar solo nunca. No son grandes distancias, pero son distancias complejas. Hay diferentes rutas, y cuando tú viajas allí y ves el mapa y vas recorriendo desde Belén a Jerusalén, dices tú, bueno, ciertamente estás cerca, en un vehículo, en un coche es relativamente rápido, ¿no? En aquellos tiempos no debió ser fácil, ¿no? Sobre todo para unas personas con tan pocos recursos, pero es muy interesante, constatar allí en vivo lo que tú tantas veces has imaginado. Mira, una distancia muy curiosa, Nuria, es la del propio Vía Crucis. En la ciudad de Sevilla y en otros muchos lugares de España se conmemoran los Vía Crucis con las 14 estaciones. En Sevilla en concreto son 2 kilómetros, lo que tenemos desde la Casa de Pilatos hasta la Cruz del Campo, que eso lo establece Fadrique Enríquez de Rivera en el siglo XVI, después de un viaje a Tierra Santa. Nos decía la tradición que él había copiado la misma distancia que había desde el Pretorio hasta el Calvario. Cuando tú vas allí te das cuenta que eso no es cierto. Son 600 metros.
El Vía Crucis son únicamente 600 metros. E incluso el pretorio hoy día, yo en mi libro lo deslizo, existen controversias sobre si el pretorio estaba en la llamada Fortaleza Antonia, que es donde se instalaba, digamos, el cuartel de los legionarios romanos, o estaba en el Palacio de Herodes, en una parte más alta de la ciudad, más próxima al Calvario. Quiere decir que si estuviera en el Palacio de Herodes todavía serían menos metros. Menos metros. Así que eso de las películas de largas distancias a caballo que vemos y tal, la verdad es que es más la imaginación y sobre todo el romanticismo. Lo que yo explicaba al principio, el libro es un libro que parte del año 1774, de los primeros estudios, y a partir de ese momento se va a romantizar mucho la figura de Jesús. Esto va a llegar luego al mundo del cine, a la literatura, por supuesto, y la pintura del siglo XIX, y tenemos una imagen muy idílica de Jesús, tanto para bien como para mal. Cuando vas a Tierra Santa y analizas la figura histórica, te das cuenta de que las cosas no siempre son como nos la han contado. Y por eso la has contado tú ahora, ¿no? En este libro que promete muchísimo. Creo que has reunido fuentes de muy diversa índole, que es muy completo y sobre todo que ha llenado un hueco en la historiografía de Jesús, ¿no? Bueno, yo intento aportar mi granito de arena, ¿no? Yo soy deudor de importantísimos escritores, historiadores y pensadores a lo largo del tiempo. Como ya te decía, los hay de todos los tipos. Yo no he hecho un libro dirigido a un solo sector, es un libro abierto. Digo, hay opiniones de judíos, hay opiniones de católicos, de ortodoxos, de luteranos, absolutamente de todo tipo de gente, porque quería ofrecerle al público un ramillete de posibilidades, una serie de respuestas para que cada cual se quede con la respuesta que más le interesa y lo más importante, que esto le permita seguir investigando a todo el mundo, hacerse más preguntas y que podamos completar día a día la figura de Jesús. Antonio, te empecé esta entrevista diciendo que llevo siguiéndote por redes sociales. Creo que es importante que nuestros seguidores también conozcan dónde pueden encontrarte, porque no solo has hecho este libro, ya te digo, que has publicado muchísimo más, que colaboras en El Correo de Andalucía, que no paras, ¿no? Entonces, a ver, es tu momento. Mira, yo tengo una página web, www.antoniopuentemayor.com, que es mi nombre completo. Fenomenal, te diré. Es una web hecha por un profesional, en este caso mi hermano, se dedica al mundo de la televisión. Se nota que hay un buen trabajo detrás. Y después tengo redes sociales, estoy tanto en Facebook como en Twitter e Instagram con el nombre Puente Mayor. Me buscan por Puente Mayor y es fácil de encontrarme. Y en el mismo Google, esto ya está incluso en la Wikipedia, ¿no? Es fácil de encontrarme. Afortunadamente tengo una trayectoria que, si bien no es demasiado larga, pero sí es bastante intensa. Es muy intensa. ¿Qué te iba a decir? Por favor, dime cómo lo haces, porque para escribir 30 libros es que eso no es levantar la cabeza del escritorio, y me consta que hacen muchas más cosas, no solo escribir libros. Yo creo, Nuria, que es que como todo lo que hago me apasiona, cuando tú lo sabes muy bien, que las cosas que te apasionan le dedicas domingos, festivos, tiempos de vacaciones. Yo estoy siempre investigando, voy a cualquier lugar de viaje, me voy al museo, a la biblioteca, y es una cosa que me apasiona tanto, me gusta tanto, y sobre todo me gusta tanto luego compartirlo, que para mí en muchas ocasiones, casi siempre no es un trabajo, ¿no? Es una devoción. Así que esa es la razón de que salgan tantas cosas y que esté metido en tantos charcos, ¿no? Te doy las gracias, Antonio, por haber compartido con nosotros este rato de charlas. Me ha encantado conocerte. Espero que sigamos manteniendo charlas de este tipo y te deseo mucha suerte. Está publicado por La Esfera de los Libros. La Esfera de los Libros, que es una editorial que le va a dar una difusión importante, una gran distribución a nivel nacional. Y nada, el placer es mío, Nuria. Estamos a gusto y te felicito por este espacio que hoy, más que nunca, son muy necesarios. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado en La Vida con Alma. A vosotros os espero aquí mismo con más entrevistas.